Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde se encuentren. Pues la idea es aproximarnos a los determinantes sociales de la fragilidad. Recién tuve la oportunidad de publicar junto con otros colegas de la Academia Latinoamericana un paper alrededor de la situación del cuidado de la salud de las personas mayores en nuestra región. Y desde aquí, pues hacíamos énfasis en el problema que representa la desigualdad y el impacto que tiene sobre la salud. En realidad esto no es novedad si vemos hasta dónde se remonta ese primer informe publicado por Michael Marmot a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y todo el conocimiento que se ha venido generando a través de los últimos 20, 30 años ya prácticamente alrededor de este tema, pues cada vez están más claros los determinantes, los que son pues verdaderamente las causas raíz de la enfermedad en buena medida, interactuando con la biología y modificando las trayectorias en razón del estrato socioeconómico en el que nos ubicamos. Cada vez entendemos mejor este papel que tienen los determinantes económicos sociales en sus distintos niveles a lo largo de la existencia. Y en lo que toca al tema que hoy nos ocupa, pues la investigación ha mostrado consistentemente una muy fuerte asociación entre el estatus socioeconómico y la fragilidad. Sabemos que las posiciones socioeconómicas más bajas se relacionan con tasas elevadas de prevalencia de fragilidad y que esta relación es particularmente eh, pronunciada en los países de ingresos bajos y medianos. El impacto en la educación de la clase ocupacional y de la riqueza en la trayectoria de fragilidad también es significativo y estos factores siguen influyendo a lo largo del curso de la vida y no solo de la vejez. Ya estos hallazgos que he citado, pues bastan para subrayar la necesidad de intervenciones de salud pública que nos permitan abordar la fragilidad, particularmente en los grupos socioeconómicos más bajos. Emil Högendi, que recién ha publicado este documento y se los muestro en particular por la imagen gráfica del índice de fragilidad y cómo se distribuye comparativamente en dos segmentos de la población holandesa, holandeses nativos e inmigrantes. Y ustedes ven claramente aquí la dispersión de los valores que es más amplia entre los inmigrantes, pero también una tendencia bastante marcada a índices de fragilidad significativamente más elevados. Con esta idea en mente, los investigadores del grupo que ha venido trabajando con el estudio SHARE, estudio semejante al Health and Retirement Survey en Europa, generaron recientemente una base de datos muy interesante que permite documentar la influencia de estos determinantes económicos y sociales sobre el curso de la fragilidad a lo largo y a lo ancho de Europa. Y aquí se ha demostrado con claridad, se muestra gráficamente en el data warehouse que ellos diseñaron, como una mayor prevalencia de fragilidad está fuertemente asociada con un menor PIB per cápita. Y si esto se da en sociedades tan igualitarias como las europeas, ¿qué podemos esperar en aquellas sociedades donde prevalece la desigualdad? Doctor Gutiérrez, discúlpenos, ¿podré poner quizás pantalla completa, doctor? Para que no se vean sus... De hecho, tengo la pantalla completa en este Ahí momento. está bien, doctor. Bien, gracias. Ahí. Correcto. Y la prevalencia de fragilidad por ítems individuales y la puntuación acumulada que se observa de índices de adversidad infantil nos dan en este caso otra mirada acerca de factores tempranos que desde esta esfera socioeconómica inciden también en la aparición
más tarde en la vida de fragilidad y cómo la adversidad que enfrentamos en un momento dado en la infancia termina reflejándose también a lo largo del curso de la vida. Esto mismo ha sido demostrado en nuestra región y recién el grupo de trabajo de SABE Colombia lo ha publicado. Y más allá de los factores individuales, sabemos cómo también el entorno es particularmente relevante, como entre, por ejemplo, los mexicoamericanos en vecindarios con mayor índice de marginación, la prevalencia de fragilidad es mucho más elevada. A lo largo y a lo ancho del mundo esto ha sido demostrado. La doctora Merchant, que trabaja en Singapur, nos demuestra cómo en el estudio longitudinal que ella conduce hay una estrecha relación entre la prevalencia de fragilidad y el nivel de ingreso. Y el impacto de la desigualdad puede ser vista en el análisis del estudio SAGE de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ven en esta gráfica los países en donde la desigualdad es más prevalente, encabezados por México y la India, y cómo esto se correlaciona con niveles más elevados de prevalencia de fragilidad, en particular entre los países con mayor desigualdad. Además, la posibilidad a lo largo del curso de vida de cambiar de trayectoria existe y mucho tiene que ver con las oportunidades que se nos dan. Así, por ejemplo, entre las mujeres, la posibilidad de alternar entre las actividades de cuidado y las actividades laborales les dan una posibilidad de tener menor prevalencia y menor progresión de la prevalencia de fragilidad. Y para los hombres, la oportunidad de retirarse precozmente permite también, cuando se enfrenta a la enfermedad, hacer frente con mayor facilidad a la misma y disminuir la progresión de la fragilidad. Hay pues diferentes niveles de interacción que se dan desde los determinantes económicos y sociales, desde la demografía, desde el comportamiento y desde el riesgo biológico para incidir en los desenlaces relacionados con la fragilidad. Y esto pues no es nuevo, en realidad esta reflexión la publicamos José Alberto Ávila y yo hace más de 10 años, preocupados ya por cómo abordar este enfoque y cómo entender las interacciones. Y a la luz de lo que hoy sabemos, quien me precedió en el uso de la palabra hacía referencia a la fragilidad cognitiva. La fragilidad tiene en realidad distintas dimensiones. Se habla también, y hay por ahí un índice creado por el equipo de trabajo del doctor Rockwood de fragilidad social que pretende desde diferentes ángulos observar a lo que a mi parecer es un solo y único fenómeno, visto a través de distintas lentes, pero cuyos determinantes en el fondo son los mismos. Y en el caso de la fragilidad social, es interesante el revisar esta publicación reciente del doctor Kenneth Kobinsky, en donde desarrollan un nuevo índice, pero quiero llamar la atención de ustedes a lo que ellos encuentran, y es como el índice de Charlson, mientras más elevado es el índice de multimorbilidad, mayor es la probabilidad de expresar esta fragilidad social. ¿Qué es lo que en el fondo estamos viendo en realidad? El número de morbilidades juega un papel crucial en la explicación de las desigualdades socioeconómicas. Y sabemos que la multimorbilidad empieza más temprano y avanza más rápido en los estratos más bajos de nuestras sociedades. Y sabemos también que las desigualdades sociales en la fragilidad están en buena medida mediadas por la comorbilidad. ¿Por qué puedo decir esto? Ustedes ven aquí, por ejemplo, en estas gráficas, cómo
las tasas de multimorbilidad son ya sumamente elevadas en poblaciones donde la fragilidad comienza apenas a aumentar. Antecede la presencia de multimorbilidad que refleja esa pertenencia a estratos socioeconómicos bajos y es uno de los mediadores que contribuye a una más acelerada fragilización a través de las edades más avanzadas de la vida. Quienes invocan esta idea de la fragilidad social hablan de que podría considerarse como una falta de recursos para satisfacer las necesidades sociales básicas. Sí, sí, de acuerdo, pero si revisamos el mapa conceptual que ellos proponen de esta fragilidad social, yo me pregunto si en realidad eh, estamos viendo aquí un mapa conceptual de fragilidad o en realidad un mapa conceptual de vulnerabilidad. ¿Y por qué lo digo? Esta publicación tampoco es nueva, es una publicación que tiene ya más de 10 años, pero creo que sigue siendo muy útil para entender esta relación entre esa vulnerabilidad y la fragilidad, como la fragilidad, según el estrato socioeconómico o la situación de desventaja social en la que se presenta la fragilidad, los desenlaces son distintos. El encontrarse en una mejor posición social aumenta la resiliencia y aumenta las probabilidades de una respuesta adaptada positiva a la adversidad. El encontrarse en una situación de desventaja disminuye la resiliencia. Entonces hay un cúmulo de factores de riesgo que inciden sí en la génesis de la fragilidad, pero que desde mi punto de vista es un solo fenómeno con distintas, que podemos observar con distintas lentes desde la perspectiva cognitiva, desde la social o desde la física, pero que constituye un todo y que tiene una serie de consecuencias en distintos niveles que no podemos soslayar. Y los entornos influyen también influyen de manera determinante en la preservación de la capacidad intrínseca y en su expresión a través de la capacidad funcional, particularmente en entornos adversos donde ésta se ve muy comprometida. Entonces, la fragilidad se entremezcla con muchas otras condiciones en competencia. Para poder centrar nuestros esfuerzos en la realización de intervenciones contra la fragilidad, primero tenemos que garantizar el acceso a niveles de vida mínimos, incluir a una nutrición adecuada a lo largo de la vida y tenemos necesidad también de entornos seguros y amigables para las personas mayores a fin de promover la actividad física y la participación social. Un concepto que nos ayuda a una aproximación pragmática es la teoría sindémica, que nos permite reconocer las interacciones biológicas entre condiciones concurrentes que desmienten la verdadera interacción de dos o más condiciones. Y en el caso que nos ocupa multimorbilidad y fragilidad, cómo éstas interactúan en un contexto de pobreza y de disparidades graves para determinar desenlaces aún más adversos. Entonces, asumamos que la fragilidad y las enfermedades no transmisibles comparten también en el fondo factores de riesgo comunes que resultan en una escalada de las comorbilidades que antecede a la aparición de la fragilidad, especialmente entre las poblaciones marginadas de bajos ingresos. El conglomerado de problemas sociales y de salud a menudo se pasa por alto en la epidemiología y otros modelos de transición epidemiológica. Este enfoque sindémico requiere que reconozcamos cómo los problemas sociales se agrupan y afectan las trayectorias de los problemas médicos y cómo las enfermedades concurrentes pueden presentarse de manera diferente a los trastornos singulares. Así, por ejemplo, cuando coinciden dos condiciones promovidas por condiciones de disparidad como la diabetes y la depresión,
y cómo se da, a final de cuentas, una mayor prevalencia de enfermedad, una progresión y resultados más adversos. Y lo mismo cuando la desventaja social coincide con deterioro cognitivo y en presencia de fragilidad. Y aquí esto también en un momento dado está asociado con el gradiente de ingreso, como lo ha demostrado Parminder Raina recientemente. En fin, que la identificación y descripción de una sindemia, como es en este caso, implica una explicación clara de las enfermedades y condiciones de salud para después aproximarnos a las vías o mecanismos de interacción que pueden estar determinando esta mayor carga de salud y el por qué estas interacciones disminuyen la eficacia del tratamiento y aumentan sus costos. Una posible vía de efecto desde las condiciones socioambientales hasta los estados biológicos es la carga alostática. Esto es cómo es que la adversidad se mete bajo la piel y se transforma en biología para determinar estos desenlaces adversos. Y esto ha sido recientemente abordado, muy recientemente de hecho, encontrando cómo efectivamente a mayor carga alostática el riesgo de mortalidad crece en relación clara con el incremento de la carga alostática entre las personas mayores. En el fondo, ¿cuáles son los mecanismos que están implicados? Hoy sabemos de la relevancia que tiene la disfunción mitocondrial y empezamos a entender cómo también hay factores psicosociales que pueden incidir en este fenómeno clave. Y esto a lo largo del curso de la vida se va tornando cada vez más pronunciado y determina distintas trayectorias para personas expuestas a distintos niveles de adversidad. Este reporte es sumamente interesante y fue el primero que puso en evidencia la aceleración de la edad biológica en relación con la adversidad socioeconómica a través de un modelo de metilación del DNA. Ulteriores análisis han avanzado en esta misma idea, dejando cada vez más en claro que efectivamente este es un fenómeno común. ¿Cuáles son las distintas dimensiones de la protección social en salud que debemos de tener presentes para aproximarnos ya a la conclusión? Pues, por una parte, la protección contra los riesgos para la salud, por otro, la protección de la persona en el entorno del sistema de salud y no menos, de no menor importancia, la protección financiera que evite el riesgo de gastos catastróficos. Este era el modelo del el Seguro Popular y de muchas de las intervenciones que a nivel global promovidas por la Organización Mundial de la Salud buscan la cobertura universal en salud con esta visión de protección a la vez de la salud y de las finanzas de las personas y las familias en una combinación de políticas públicas que permitan tener presentes los distintos niveles que inciden en el determinismo de las enfermedades y de las trayectorias adversas de las mismas para mitigar el impacto en las desigualdades, de la desigualdad en la salud y en el bienestar. Hay, pues, manera de incidir en los determinantes sociales de la salud, sí, y esa tiene que estar diferenciada en razón del nivel de vulnerabilidad, como ya lo hemos mencionado, enfocándonos quizás en aquellos subgrupos con mayor vulnerabilidad social que tendrán trayectorias más adversas y en donde podemos tener un mayor impacto mejorando las condiciones de vida y mejorando la situación de desigualdad para mejorar a la vez las trayectorias de salud y los desenlaces desfavorables. Por último, dos slides para mostrar 5 puntos clave que tenemos que mantener a la vista para incidir
a través de la generación de seguridad económica, la promoción del acceso fácil y efectivo a los servicios de salud, el soporte a las redes sociales y de apoyo familiar, combatiendo particularmente el aislamiento social y la soledad, cuya influencia hoy entendemos cada vez mejor, mejorando los entornos, haciéndolos más seguros y transitables y promoviendo en el espíritu que ha pues promovido también la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento saludable, reconociendo que enfrentar la fragilidad al envejecer requiere de un enfoque multisectorial que no puede limitarse al ámbito del sector salud, que combine estrategias económicas, sociales y ambientales, y que la inversión en estos determinantes económicos y sociales es fundamental para asegurar una vejez digna y saludable para todas las personas. Y para cerrar, con una cita de Simone Weil, recordarles que la atención que por parte de ustedes agradezco es la forma más rara y pura de generosidad. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su presentación. Eh, Invito a los participantes, si tienen preguntas, a hacerlas en el chat. Existen algunas preguntas para el doctor Ruiz. Doctor Ruiz, ¿qué preguntan? ¿Cuál es la escala o cuestionario que usted está usando digamos, con sus pacientes adultos mayores con cáncer? Gracias por la pregunta. Usualmente, de todos los potenciales scores que podemos utilizar, dependiendo de muchas circunstancias, por supuesto, nosotros utilizamos el GS8 o el G8, que es muy subjetivo. Utilizamos también el BES13, que también es subjetivo, tiene ciertas peculiaridades, pero nos permite tener una evaluación tal vez inicial para luego nosotros verificar la información y, por supuesto, ahondar un poco más en lo que le está pasando al paciente. De manera general se pueden utilizar cualquiera, las validaciones y la sensibilidad, especificidad también es variable. Depende de la institución. Sería interesante tal vez unificar y crear un solo score para que todos estemos hablando el mismo idioma, pero eso es lo que habitualmente hacemos. El BS13 utilizamos habitualmente. Muy bien. Una pregunta para el doctor Gutiérrez. Doctor, preguntan, ¿cuál es su visión en los países en vías de desarrollo para poder reducir el impacto de la fragilidad, disminuir el impacto de la fragilidad? Desde mi punto de vista hay dos aproximaciones clave. Una es la cobertura universal, entendiendo que esta no puede ser absoluta y que tiene que priorizarse y orientarse en razón de los diferentes grupos poblacionales. Y a la par, el diseño de cuidados integrados. Es por eso que hemos dedicado nuestro esfuerzo en el Instituto Nacional de Geriatría a la creación de un centro colaborador con la Organización Mundial de la Salud alrededor del tema de los cuidados integrados, donde buscamos en la práctica cómo desarrollar modelos que permitan enlazar el abordaje de las necesidades médicas y sociales de manera armónica y simultánea. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Ruiz. Nos preguntan de las nuevas técnicas de sonido para cáncer y su impacto en la fragilidad. Técnicas de sonido. O tectinas de sonido, mencionan, tectinas han escrito, no sé si está bien. Yo creo que tal vez se refieren a determinadas utilización de radiofrecuencia que se utiliza para determinados tipos de cánceres. Creo que esos están, por favor me corrigen si estoy en lo equivocado, pero eso depende muchas veces, una vez más. Lo interesante del cáncer es que hay subtipos y cada subtipo es un mundo aparte, con sus características moleculares. Estamos avanzando muchísimo ahora en el entendimiento molecular del cáncer. Hasta hace más o menos un promedio de 15 años, tal vez, nuestra aproximación era más morfológica. Ahora es molecular citogenética, lo cual
hace a cada cáncer especial con sus características propias, mutaciones y alteraciones citogenéticas propias. Y eso originó la creación, el desarrollo de la inmunoterapia, que en estos casos ha revolucionado completamente el tratamiento de oncología, la supervivencia y muchos otros aspectos del tratamiento de pacientes oncológicos. Gracias, doctor. Para el doctor Gutiérrez, preguntan, ¿cree que es importante que la estrategia para prevenir la fragilidad en ambientes sociales más desfavorables es importante y se debe iniciar por educación en la infancia? La visión de curso de vida es clave. Sí, cada vez tenemos más claro que la adversidad en la infancia es determinante de estos desenlaces. Acelera la progresión, ya decíamos, de la multimorbilidad y a través de esta vía contribuye también a que se exprese más tempranamente y con peores desenlaces la fragilidad. La visión de curso de vida es fundamental, cada vez lo tenemos más claro y mientras más temprano seamos capaces de incidir, la posibilidad de mejorar los desenlaces es mayor. Otra pregunta que nos hacen quizás para cualquiera de los dos ponentes, ¿qué estrategias podríamos tener para disminuir los grados de fragilidad cognitiva? ¿Puedo empezar, por supuesto? O adelante, doctor, doctor Gutiérrez. Yo iba a reaccionar pues en la misma línea porque sabemos que la acción que más impacto puede tener, y esto lo hemos visto a través del grupo de trabajo de The Lancet sobre el tema, es la educación. A no dudar. En los pacientes con cáncer hay una cosa que tal vez hemos entendido últimamente, que tal vez no lo habíamos hecho en los últimos 10 años, es el impacto cognitivo y cómo nosotros hacer un tamizaje cognitivo dinámico de nuestros pacientes es una cosa que hemos aprendido. Muchos de ustedes, creo yo, de que han escuchado hablar de lo que se denomina los efectos de la quimioterapia en la cognitividad de nuestros pacientes. Por supuesto que los pacientes que tienen un déficit cognitivo, ya sea leve, tienen un problema cognitivo un poco mayor cuando son expuestos a cualquier tipo de terapia. Y los que tienen un problema cognitivo moderado o relativamente avanzado, desarrollan efectos muy complicados luego cualquier tipo de terapia. Entonces son cosas que hemos aprendido, estamos aprendiendo a tamizar a nuestros pacientes de la mejor manera y empezar a trabajar con ellos temprano. No solamente es al inicio de cualquier diagnóstico para empezar a trabajar con ellos. Son muchas intervenciones que se pueden tranquilamente efectuar en estos pacientes. Gracias. Para el doctor Ruiz preguntan, ¿cuál sería el punto para diferenciar si se trata de actividad tumoral versus fragilidad? Qué pregunta tan interesante. Muchas gracias por la pregunta. Lo que hacemos habitualmente es una cosa que es, nosotros siempre investigamos el nivel prefuncional de la persona, es decir, prediagnóstico. Supongamos tenemos una persona que nos viene con un cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar de por sí, cuando las personas vienen ya tienen determinado tiempo, pero nosotros siempre evaluamos los niveles funcionales y ahora cognitivos antes de el diagnóstico de cáncer. Eso nos permite tener nosotros una idea de lo que se denomina el nivel de capacidad antes de la enfermedad. Entonces, es un poco difícil porque se entremezclan. En un determinado momento, el paciente con cáncer hace más fragilidad motivado por la enfermedad de por sí. Se liberan citoquinas, originan una serie de problemas. Y dependiendo de cuán pronto acudan, ellos vienen ya, muchos de ellos, bastante frágiles. Pero el punto de diferencia es que tratamos, por ejemplo, ahora de tratar de encontrar un marcador que nos permita a nosotros diferenciar. Un poco difícil encontrarlo, pero buscamos siempre el nivel prediagnóstico, que nos da una idea de cómo el paciente ha estado ante el diagnóstico. Con el diagnóstico, muchos de nuestros pacientes declinan y entonces empiezan a disminuir su capacidad funcional. Ese es el mejor índice que tenemos. No tenemos marcadores ni tenemos ningún tipo de examen especial que podamos hacer. Gracias. Para el doctor Gutiérrez, la enfermedad cardiovascular, la multimorbilidad y factores sociales adversos están presentes en la mayoría de pacientes mayores, ¿no? ¿Hay alguna estrategia aprobada o política pública a nivel mundial donde se abordan así integralmente?
Sí, la única que conozco de cerca y que realmente es extremadamente interesante es la iniciativa de Singapur. Y nuevamente es interesante cómo han sido capaces de demostrar un impacto aún en una sociedad pues muy igualitaria. Y, es cierto que aquí pues es prácticamente un laboratorio, es un estado muy pequeño con un soporte médico y social universal y con todos los elementos necesarios para poder desarrollar este tipo de intervenciones. Pero un espacio en donde esto haya podido ser demostrado y donde podamos observar el impacto, no conozco otro que lo haya hecho en fecha reciente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para el doctor Ruiz. Ellos vuelven a preguntar, en pacientes oncohematológicos, escala G8, BES13, es diferente, a veces ponen en tumores sólidos, ¿no? Están haciendo una pregunta. Es correcto eso. Por eso les voy a repetir, dependiendo de qué score uno decida tener, básicamente se adhiere a ese score. Entonces no hay una gran diferencia porque básicamente hay que acordarse que eso es un tamizaje. Luego viene la evaluación por una evaluación geriátrica muy exhaustiva en los pacientes, seguido por una evaluación métrica de, por ejemplo, capacidad funcional, inestabilidad para caminar, cuánto hacen en los exámenes específicos geriátricos que tenemos. Entonces, cualquier score que uno decida utilizar siempre debe ir acompañado por un examen más exhaustivo, que incluye la evaluación genética comprensiva o total, para tratar de ver cuáles son los puntos en los cuales tenemos que trabajar con el paciente. Entonces, el punto es, cualquier score hay que conocerlo bien, ver las deficiencias y luego de eso trabajar. Bien. Una pregunta para el doctor Gutiérrez. ¿La presencia de fragilidad en las personas mayores puede considerarse como un marcador de desarrollo social? No, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero las imágenes que les mostré del Observatorio Europeo en base a los datos de SHARE nos hace ver que sí, y desde antes lo sabíamos cuando hemos visto que la prevalencia de la fragilidad en países como el mío alcanza el 20% de los mayores contra el 6 o 7% de lo que se observa, observado en Europa y en algunas zonas de Norteamérica, porque ahí también la desigualdad tiene su impacto, pues es bastante claro que sí. Sí, interesante pregunta, doctor. Gracias. Al doctor Ruiz preguntan, ¿cómo adapta las estrategias terapéuticas en sus pacientes mayores con cáncer? ¿De qué manera la presencia de fragilidad le hace modificar su planteamiento terapéutico en estos pacientes? Excelente pregunta, muchas gracias. Lo que hacemos habitualmente es conversamos en el grupo de geriatría oncológica, conversamos con el oncólogo primario y buscamos una especie de terapia disminuida o terapia parcial, en lo cual permita al paciente controlar la enfermedad por un determinado tiempo, mientras que el paciente empieza a hacer una serie de actividades de tipo de intervención física, nutricional, psicológica, social, y tratamos de evaluar al paciente aproximadamente en 4 o 6 semanas para ver cuál es el impacto y cómo ha mejorado. Quiere decir que nosotros tenemos que modificar la terapia y darle terapias hiperfraccionadas, que significa tratamientos en un solo día los damos en 7, o terapias disminuidas o parciales, con el objetivo de controlar la enfermedad, sin necesariamente exponerlo a terapias mucho más intensas. En inmunoterapia también hacemos lo mismo, simplemente algunas veces expandimos la terapia y no la damos en lo que, de acuerdo a lo que nos avisan, nos recomiendan las guías, sino que tratamos de adaptarlo al paciente. Por supuesto, esto no es práctica común. Básicamente son pacientes que son bastante delicados y que tenemos que encontrar alguna forma de solucionar el problema. Gracias. Una pregunta para el doctor Gutiérrez. La jubilación en Latinoamérica son pensiones muy bajas y como usted mencionaba era uno de los criterios. ¿Qué opinión tiene respecto a esto y qué políticas se podrían hacer? Porque quizás sea un punto nada más de todo lo que usted ha mencionado. Pues es uno de los 5 puntos que yo mencionaba y esto es en realidad un riesgo global.
hoy sabemos que los programas de pensiones que conocimos incluso nuestra generación, pues ya no existen para las generaciones que vienen ni en los Estados Unidos ni en Europa, y que la posibilidad de tener el nivel de ingreso que tienen los pensionados actuales, pues no está en riesgo de desaparecer, ha desaparecido. Y aquí hay un grupo de trabajo de la financiera BlackRock muy interesante a este respecto, que ha venido analizando alternativas, pero la realidad es que ahí hay un riesgo que está creciendo a nivel global. No podemos sostener hoy jubilaciones por periodos que superan los 30 años cuando no hemos contribuido ni siquiera por 25.